Hola de nuevo, bienvenido a este curso. Seguimos en esta nueva sección con lo que sería la parte de instalar la base de datos. Ya hemos instalado el software en los capítulos anteriores y ahora vamos a crear por primera vez una instancia de base de datos, ¿de acuerdo? En esta ocasión lo vamos a hacer de una manera, vamos a decir, básica, sencilla, en el sentido de que no vamos a tocar o no vamos a configurar determinadas propiedades que iremos viendo a lo largo del curso y que nos permitirán crear bases de datos, digamos, de forma más avanzada. Pero por ahora nos vamos a conformar con una primera incursión a la hora de crear una base de datos, una instancia, tal y como hemos visto un poco en la parte teórica del capítulo anterior. Y vamos a ver cómo lo podemos hacer de una manera, digamos, sencilla, ¿vale? Bueno, ¿y cómo lo conseguimos esto? Lo primero que tenemos que hacer es situarnos en el Oracle Home que hemos decidido dentro de nuestra plataforma, ¿vale? Entonces, en principio, pues ya sabéis que al menos yo lo tengo directamente aquí, ¿vale? Recordamos que en este directorio, que fue donde realmente descomprimimos el software que nos descargamos de la página web, ¿vale? Pues tenemos un poco todos los directorios que tienen que ver con Oracle, ¿vale? Uno de los más importantes sería el directorio bin, ¿vale? El directorio bin que contiene algunos de los binarios y scripts que utilizaremos a lo largo del curso. Entonces, si nos metemos dentro, pues puedo comprobar que son bastantes, ¿no? Tiene un montón de componentes, algunos de ellos los utilizamos para hacer alguna de las opciones o características de la base de datos y otros en cambio se utilizan de forma interna por el propio Oracle, ¿vale? Pero bueno, aquí hay un comando en concreto que es este dbca, que es el Database Configuration Assistant, ¿no? El asistente de configuración de base de datos. Con este comando yo puedo, sin ningún problema, crearme bases de datos, digamos, de todo tipo. Ahora veréis un poco las propiedades y características del mismo. Entonces, en este caso, pues yo voy a lanzar el dbca, se llama así, y el dbca ya veremos que tiene un entorno gráfico con el cual yo puedo construirme o crearme una base de datos con un asistente, que es la forma más rápida, entre comillas, y sencilla de crearlo de una forma, digamos, normal. Bueno, como vemos aquí, tengo un conjunto de propiedades que nos permiten, en un primer lugar, crear una base de datos nueva, configurar una, borrarla, etcétera. ¿Por qué aparecen desactivadas? Porque en el inventario, que como hemos visto es uno de los directorios que se crean durante la configuración del software, no se ha detectado ninguna otra base de datos. Por lo tanto, él asume que solo quiero crear. No tengo ninguna para borrar o para realizar cualquier otro proceso. ¿De acuerdo? También, bueno, puedo gestionar plantillas, pero esto por ahora no lo vamos a ver en este momento. Bueno, si le doy aquí a Next de crear base de datos, bueno, lo primero que me saca es la posibilidad o bien de crear una configuración típica o bien de crear una configuración avanzada. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Bueno, en la primera lo que me va a hacer básicamente es crearme de forma automática, basándome, digamos, o basándose en los pocos datos que le estoy suministrando, me va a permitir crear una base de datos nueva, ¿vale? Entonces vemos que me va a pedir cosas como el global name de la base de datos, es decir, su nombre global, donde vamos a guardar digamos, los ficheros de la base de datos, que como veis tenemos dos opciones, o en un sistema de ficheros tradicional o en ASM, ¿vale? ASM es uno de los capítulos que veremos en el curso, ya veremos que es una infraestructura de almacenamiento del propio Oracle. Luego nos va a preguntar, como me he ido de aquí, me lo ha quitado. En este caso File System, evidentemente, porque todavía no sabemos ni lo que es ASM, ¿vale? En este momento. Vemos que nos propone por defecto dónde va a dejar los ficheros, Database Files Locations, que como veis me lo va a poner en el Oracle Base /Oradata. Entonces esto es importante porque al igual que hablábamos de OFA, de arquitectura OFA a la hora de instalar el software, nos va a pasar lo mismo con las bases de datos. Es decir, él lo va a intentar poner de una manera ordenada. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues por defecto me dice, mira, si sigues mis normas, lo voy a instalar dentro de donde esté el Oracle Base, que en mi caso es /home /Oracle, /app/Oracle, y dentro va a crear un directorio llamado Oradata y dentro va a crear un db unique name, es decir, va a crear un directorio por cada una de las bases de datos que configure dentro del mismo, ¿vale? Vemos que en este caso la base de datos por defecto la ha llamado ORCL, que es como una especie de abreviatura de Oracle. La primera siempre la llama así. Esto es una nomenclatura, por supuesto, totalmente opcional, es decir, yo puedo poner aquí lo que me dé la gana, pero bueno, lo vamos a dejar así un poco por defecto. Bien, y lo que os comentaba, ¿tengo obligatoriamente que ponerlo aquí? La respuesta es no.
Es decir, yo puedo tener, y es lo normal, en este caso, disponer de, por ejemplo, de una cabina de almacenamiento donde yo quiero guardar mis bases de datos. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es poner el directorio donde quiero guardar la base de datos, ¿vale? No hay ningún otro problema. Por lo tanto, que quede claro que esto no es nada más que un consejo de Oracle a la hora de instalar. Bueno, y luego el segundo es una cosa que se llama el Fast Recovery Area, ¿vale? Que es una área, que es una de las cosas que veremos durante el curso. Vale, ya veremos que la FRA nos permite realizar operaciones de recovery, flashback y otra serie de procesos, algunos de los cuales iremos viendo a lo largo del curso. Vale, veis que propone un mecanismo relativamente similar, ¿no? Nos pone Oracle Base, en este caso un directorio Fast Recovery Area y luego el nombre de la base de datos. Entonces, como os digo, estos dos valores son total y absolutamente personalizables. Otra cosa es que ahora durante el curso, sobre todo al principio, pues lo hagamos de una manera estándar. Y luego, bueno, aquí me va a permitir indicar cuál es el juego de caracteres que necesito para mi base de datos. Tened mucho cuidado con esto, porque veis que me propone por defecto un UTF-8, que debería ser, desde mi punto de vista, lo más razonable en la mayor parte de las instalaciones, digamos, en el mundo occidental, vamos a decirlo así. Ya si nos vamos a otros entornos donde hay pues caracteres de Europa del Este o asiáticos, pues aquí tendría que buscar un poco mi juego de caracteres adecuado. Por ahora le vamos a dejar aquí. Luego, password administrativa. Este es una password que se le va a poner a todos los usuarios que forman, digamos, la parte de administración, que ya veremos luego que se denominan System y Sys. Pero por ahora, esto sería una password que yo no puedo poner cualquier cosa. Normalmente si pongo aquí una password que no le guste, veis que me pone la password para administración no está conforme a lo recomendado por Oracle. Entonces, puedo poner cualquier otra password, es decir, no tengo por qué adherirme a esos estándares. Veis que me pone aquí que es un warning. Si estuviera incorrecto, por ejemplo, me daría un error. Por ejemplo, si aquí no repito bien la password, ¿vale? Veis que me pone un error, ¿no? Dice, cuidado, la password no es la misma, ¿vale? Pero en este caso, lo único que es un warning. De hecho, lo voy a dejar así para que veáis cómo, en ocasiones, yo, por el motivo que sea, quiero saltarme algunas de sus normas y él me previene, me dice, uy, ten cuidado, que no te va a funcionar bien. O, bueno, que te va a funcionar bien, que en este caso estás en peligro, que estás poniendo una password muy cortita. Bueno, no pasa nada. Yo voy a eliminar este warning. Y luego, nos pregunta si queremos crear una container database, ¿vale? Una base de datos contenedora. De esto hablaremos en uno de los capítulos posteriores. Este concepto es el Oracle Multitenant, ¿vale? Es decir, arquitectura múltiple. Pero para los primeros ejemplos que vamos a ir viendo, no lo vamos a hacer así. Vamos a crear, digamos, una base de datos normal, como la ha tenido Oracle toda la vida. De hecho, ya os adelanto que en gran cantidad de infraestructuras y de instalaciones, normalmente hay muchos clientes que prefieren no tener una container database, porque digamos, dan una mayor guerra o mayor problemática a nivel de administración. Ya veréis que son muy potentes porque me permiten tener como base de datos partidas, es decir, tener dentro de una sola database otras bases de datos más pequeñitas, ¿no? Por decirlo así. Estoy simplificando mucho, ya lo veremos en la arquitectura multitenant. Pero por ahora lo vamos a dejar así. Bueno, entonces, si os habéis fijado, realmente con 8 o 9 datos, aquí poco más, me permite crear una base de datos, ¿no? De hecho, si ahora le doy a Next, de repente, bueno, aquí veis lo que me dice, ¡ay, ten cuidado, la password que has puesto es un poco torpe!, ¿no? Aquí le puedo dar a Details para preguntar y me dice, oye, pues mira, tiene que tener 8 caracteres, al menos una mayúscula, etcétera, etcétera. Esto, bueno, como veis, las passwords son conforme un poco a los estándares de seguridad marcados hoy en día. Pero yo le digo que no me importa, que yo quiero continuar. Ya os digo que esto lo estoy haciendo un poco para que veáis el ejemplo. En la vida real no pongáis una password como la que estoy poniendo yo, que es muy tonta, ¿vale? Poner una password más segura, evidentemente. Bueno, y aquí lo que nos hace es una especie de resumen de todos los datos a nivel global y todo lo que él va a generar, y digamos, de forma automática. Nos va a poner, pues, toda la parte de parámetros de inicialización, el tamaño del bloque, el recovery, la memoria, juego de caracteres, ficheros de control, los redo. Bueno, todas estas palabrotas, con perdón, que ahora estáis viendo aquí. ¿Qué será esto de los redo log? ¿Y qué es el PGA Aggregate Target? Bueno, como os comento, a lo largo del curso iremos descubriendo esta y otras cosas para que veáis un poco lo que estáis haciendo. Ahora mismo, lo importante es, vamos a generar la base de datos por defecto y vamos a ver un poco cómo funciona. Entonces, si le doy aquí a Finish,
veis que empieza a poner DB creation, va a preparar, digamos, se va a preparar para hacer las operaciones, hace un copy de los database files. Para que os hagáis una idea, por debajo tiene como unas plantillas ya hechas, ¿no? Como unos ficheros ya preparados, que lo que hace es aplicarlos, dependiendo de las respuestas que yo le haya dado anteriormente, pues me prepara unas u otras, ¿vale? Veis que pone aquí que va a seguir pues una serie de pasos: crear y arrancar la base de datos, completarlo, etcétera. Veis que me pone también aquí un poco en qué sitios va a dejar la información del DBCA, en este caso del log del DBCA, y el log de alertas de la base de datos. Veis que lo deja en DIAG, que es uno de los directorios que vimos que se creaban cuando configuramos el software, ¿vale? Que era el directorio de diagnósticos en Oracle Base DIAG, que ya lo veremos con más detalle. Aquí en Details, si lo pincho aquí, vemos que puedo ir viendo, por otro lado, lo que va haciendo, ¿no? Lo voy a poner aquí un poco para que se vea. Y bueno, como veis, va a tardar un buen rato, o mucho rato, dependiendo del tamaño de vuestra máquina, de los discos que sean más o menos rápidos y de otra serie de circunstancias. Entonces, si os parece, voy a pausar el vídeo para continuar en cuanto termine, para no estar aquí esperando. Bueno, como podemos ver aquí, una vez que he continuado con el vídeo, pues podemos comprobar que efectivamente ha terminado todo el proceso. En este caso vemos que ya en el detalle pues me ha puesto un poco todos los procesos y componentes que ha ido haciendo, pues creando la base, la instancia, creando la base de datos, etcétera, etcétera, hasta que, bueno, pues ha terminado la tarea. Voy a darle aquí a Close. Bueno, y comprobamos que nos dice que los logs que ha generado para esta base de datos dentro del DBCA, pues vemos que lo ha dejado aquí en un directorio llamado CFG Tools, DBCA ORCL. Por lo tanto, si vemos que tenemos algún problema o algún inconveniente o nos ha pasado algún error, pues podemos ir a este fichero de log para comprobar pues los problemas que podamos tener. Vemos que por defecto nos está indicando que la base de datos global se va a llamar ORCL y el SID, el identificativo de instancia, digamos, el System Identifier, es ORCL también, ¿de acuerdo? Vemos que en este caso, normalmente, el nombre que se le va a dar, con el que se le va a etiquetar, es el mismo en ambos casos. Y luego tenemos un fichero de parámetros que veis que se llama spfile orcl.ora. Vemos que está dentro del directorio DBS de nuestro Oracle Home. ¿Vale? Lo podemos ver aquí. Este ficherito le dedicaremos un capítulo para ver cómo podemos gestionarlo y cómo podemos cambiar los parámetros de la base de datos de acuerdo a lo que pongamos dentro de este fichero. ¿Vale? Entonces también me indica que todas las cuentas, excepto sys y system, están bloqueadas y que si quiero cambiarlas o gestionarlas tendría que dar aquí a este botón Password Management, ¿de acuerdo? Para poder desbloquear pues el resto de usuarios que se crean de manera automática cuando creo una base de datos. De hecho, muchos de estos no los vamos a ver o no los vamos a utilizar porque corresponden a procesos internos, digamos, de la base de datos. Pero, bueno, yo podría coger aquí alguno, decirle que no quiero que se bloquee, ¿lo veis? Puedo quitarlo y poner, veis que pone aquí Lock Account para bloquear la cuenta, entonces yo me puedo venir por aquí y decirle que pues un determinado usuario lo bloqueo o lo desbloqueo. En este caso lo vamos a dejar así, porque en principio deberían de estar con estas características. Y además le podría poner una nueva password, ¿vale? Si quiero utilizar la que viene por defecto o cambiar una para ponerla de nuevo. Pero bueno, por ahora, en este caso, lo vamos a dejar tal cual y solo vamos a dedicarnos a sys y system, que ahora los veremos, y que los hemos utilizado, que hemos puesto la password en digamos, la pantalla anterior, ¿de acuerdo? Bueno, pues si le damos aquí al close, voilà, acabamos de terminar de crear nuestra primera instancia de base de datos, o nuestra primera base de datos, mejor dicho, que vamos a, bueno, pues en los siguientes vídeos vamos a recorrer un poco para ver un poco los componentes de acuerdo a todo lo que hemos estado viendo en los capítulos anteriores y en los que van a venir posteriormente, ¿de acuerdo? Pues venga, espero que os haya quedado claro y si no, pues ya sabéis, me perseguís. Un saludo a todos.